Band named BTS. There's a lot of rumors on the street. There's a glitch. He's gone. Hola Yami, soy Liriani. Se dice que Coldplay fue secretamente a Corea y el gran misterio es por qué habrá ido. Suponemos que fue lo suficientemente importante para volar hasta Corea en medio de una pandemia a un país en donde se tiene que cumplir estrictamente las 2 semanas de cuarentena. ¿Será porque va a colaborar con BTS? ¿Qué pistas o evidencias tenemos para creer que habrá una colaboración entre ellos? ¿O solo habrá ido para colaborar con Ambiguous Dance Company, el grupo de danza surcoreano que aparecieron en el videoclip de Higher Power, la nueva canción de Coldplay? Voy a aprovechar en este video para presentarles de qué se trata este grupo de danza que es furor en Corea. Y además vamos a reunir las interacciones que tuvo entre Coldplay y BTS. Recuerden que el tema de la colaboración es meramente especulativo porque hasta el día de hoy no hay nada confirmado. Si te interesa el mundo del entretenimiento coreano, no te olvides de suscribirte en el canal y seguirme en mis otras redes sociales para más novedades. Y ahora sí, si ya lo hicieron, comenzamos. Chicos, estoy en la calle Campana. Campanita, por favor, no se olviden. El 16 de abril de este año, una persona que estaba trabajando para la Fuerza de Apoyo de Cuarentena en el aeropuerto de Incheon, en Corea, publicó en su cuenta personal de Instagram la foto de una nota autografiada por Chris Martin, el cantante de Coldplay, y había puesto en la descripción que acababa de verlo, le dio la bienvenida al país y que no podía creer que haya conversado con él durante 20 minutos. Ese mismo día, este post se hizo súper viral y todos se enteraron que llegó a Corea. ¿Pero por qué motivo? ¿Por qué no avisó que venía? ¿Será para aparecer en alguna filmación o programa de televisión? ¿O quizás para una colaboración? Una suposición fue con la cantante Yunha, que se sabe que es mega fan de ellos, y justo en enero de este año había subido una foto que se había sacado con Chris Martin, probablemente de hace tiempo, pero al parecer lo subió ahora para que le dé motivación para sacar su nuevo álbum. Igualmente le preguntaron si iban a colaborar con ellos y ella ya contestó que no y lo negó. La otra expectativa es una colaboración con BTS, que sabemos que están en contacto porque en febrero los chicos cantaron la versión acústica de Fix You de Coldplay en MTV Unplugged. Dicen que Coldplay suele rechazar los pedidos cuando quieren hacer un cover de sus canciones y no deja que cualquiera lo use o lo cante, pero es sorprendente que le haya dado el permiso a BTS. La canción tiene mucho peso para la banda porque Chris la escribió como consuelo para su esposa, que sentía que la vida ya no tenía sentido cuando perdió a su padre. Jimin de BTS contó que Fix You es una de las canciones favoritas de la banda y que los reconfortó mucho este último año cuando atravesaron dificultades. Por eso le eligieron para consolar a otros también. A Coldplay también le gustó la versión de BTS porque compartió el cover en todas sus plataformas y puso en coreano Arumdaun BTS, que significa hermosos BTS. Esto debe haberlos puesto muy felices a los chicos porque son muy fans de Coldplay, en especial V, que varias veces dijo que los ama, que le encanta su música y quisiera colaborar con ellos. I want Coldplay. You want Chris Martin and Coldplay. Mismo fue él quien recomendó cantar Fix You para MTV Unplugged. Brie incluso tiene una canción llamada Inner Child que hace recordar mucho al estilo de Coldplay, y recientemente cuando recomendó canciones sanadoras y relajantes, entre ellas recomendó la canción Daddy, un tema de Coldplay que le gustó mucho desde que se lanzó en el 2019 y disfruta de escucharla hasta el día de hoy. Daddy라는 곡으로 마무리를 할게요. 곡을 들을 때마다 느낌이 되게 많이 다른 것 같아요. 의미도 달라지고 무언가 울컥하기도 하고 어쩔 때는 되게 감성에 또 빠져 있을 때도 많고. RM y J-Hope habían asistido al concierto de la banda británica cuando vinieron por primera vez y por ahora por única vez a Corea en el 2017. Iba a ser solo un día, el 15 de abril, pero como las entradas se agotaron en menos de 2 minutos, agregaron una fecha más para el día siguiente, el 16 de abril, que también se agotó. El estadio tenía capacidad para 45.000 personas, con las 2 fechas juntas significa que llenaron el estadio con 90.000 espectadores. De los cantantes extranjeros que vinieron a Corea, batieron el récord de audiencia. Incluso muchos famosos coreanos fueron a verlos y lo compartieron en las redes. Durante el concierto del 16 de abril, esa fecha que agregaron, Coldplay interrumpió la canción Yellow para tomarse 10 segundos de silencio y exhibir en las pantallas unas cintas amarillas para honrar a las víctimas de la tragedia del ferry Seoul, uno de los mayores desastres marítimos del país. Que si quieren saber más en detalle, les dejo acá un video que ya hice antes. We want to stop our show right now because of this song and because of the anniversary today of the Seoul Ferry. That's
Ellos sabían que la canción Yellow era especial porque justo las cintas que conmemoran a las víctimas eran amarillas, así que era la canción perfecta para el homenaje. Además, esa fecha, el 16 de abril, coincidía con el tercer aniversario de la tragedia. Luego dedicaron la canción Fix You como consuelo y antes del concierto ya habían avisado a los reporteros que querían empatizar con la tristeza del país. Ese mismo año, en el 2017, BTS también había sacado un tema que se llama Spring Day, que trata sobre la nostalgia y la pérdida de un ser querido, pero tanto el mensaje, la coreografía y el videoclip era claro que aludía a la tragedia del Ferris Heol. Ellos nunca dijeron explícitamente que se trataba de ese incidente, pero la teoría es que no podían decirlo abiertamente porque corrían el riesgo de entrar en una supuesta lista negra del gobierno. Homenajear lo sucedido en el Ferris Heol podía interpretarse como estar en contra del gobierno porque había un malestar general contra la presidente por considerarla como una de las principales culpables de la tragedia. Más tarde salió a la luz que BTS había donado de forma anónima 100 millones de wones a las familias de las víctimas del Ferris Heol y recién el año pasado, en el 2020, en una entrevista, el entrevistador le preguntó si la canción se trataba de la tragedia de Seol y Jin contestó: se trata de un evento triste, como dijiste, pero también se trata de anhelo. Muchos con esta frase confirmaron la teoría de que la canción sí estaba dedicada al hundimiento del Ferris Heol. Es sorprendente que de casualidad tanto Coldplay y BTS le hayan dado especial importancia a este evento y ambos le hayan rendido homenaje a su manera. Es lindo saber que el amor que BTS le tiene a Coldplay es correspondido, porque Chris Martin también los tiene muy presentes. Hace poco compartió un listado de canciones y libros que le parecieron útiles y maravillosas, y adivinen qué canción estaba incluida: Butter de BTS, e inmediatamente notamos que agregó esta canción a su playlist de canciones recomendadas en Spotify. Is there a Coldplay and BTS collaboration coming? Well, that I can't answer, but and when it comes to BTS, I just have nothing but love and respect for them. All 7 guys, I think, are just cool and stand for good things and sing about cool things, and I love the fact that they are so huge and sing a lot in Korean. They don't have to always sing in English, and so I love them a lot, and so if the right song came along, I wouldn't ever say no. El tema del idioma me llamó la atención porque cuando Coldplay fue a Corea, en una entrevista, le habían preguntado cuál era la clave de su éxito y ellos respondieron muy humildemente que creen que es porque tienen el privilegio de hablar en inglés, un idioma universal. Part of our success is nothing to do with us. It's just the fact that we happen to be born speaking English. So that keeps us humble. Debe ser por eso que admiro mucho a la banda BTS, que a pesar de que cantan en coreano, consiguieron todo este éxito. El rumor de que se viene una colaboración está, y cada vez que los entrevistadores hablan del tema, Coldplay esquiva la pregunta y hasta en una fingió que no tenía señal y que no se escuchaba bien. Man named BTS. There's a lot of rumors on the street. There's a glitch. He's gone. I don't know what he Oh said. no! Oh, okay. Something about our career, Yes. a long career. Yes, he was talking Our about career's going Coldplay's south. career. You say No. our career's going south? Oh, God. We'll move past that. Thank you very much as we wish you well. Kamsahamnida. Aha. And now here's BTS Fix You. You guys teaming up with BTS. Come on, Right. lads, what's going on? I don't know. We don't get told anything. We're just in the band for our looks. We don't make any decisions. Todo indicaba que se viene una colaboración con BTS, pero esto entró en duda cuando Coldplay sacó su nueva canción, Higher Power. Los coreanos quedaron con la boca abierta cuando vieron en su videoclip a un grupo de baile que se hicieron famosos recién el año pasado. En Biggest Dance Company se hicieron conocidos porque bailaron para una campaña publicitaria de turismo de Corea. Se trata de una publicidad de las principales ciudades del país. Les súper recomiendo que lo vean porque son muy cortitos. El episodio de Seúl tiene más de 46 millones de vistas. Es increíble que haya superado la publicidad que hizo BTS promocionando la misma ciudad, que tiene 10 millones de vistas. Hasta ahora la típica era contratar famosos o grupos de K-pop para que promocionen el país, pero con un tercio menos de presupuesto y con una idea mucho más creativa, lograron un efecto muchísimo más viral. El grupo que canta para la publicidad se llama Inalchi, que hacen fusión de la música tradicional coreana con el estilo moderno pop. Y los que bailan son justamente en Biggest Dance Company, liderado
liderado por Kim Puram. Es un grupo de danza contemporánea con un estilo único y ambiguo, haciéndole honor al nombre del grupo. Hoy los llaman los hipsters de Choson. Choson, así se llamaba Corea entre los años 1392 y 1910, y le dicen hipsters por la estética que crearon ellos mismos. La ropa y los accesorios tienen algo tradicional, parece gracioso pero a la vez trendy. También por la forma en que bailan nos hace recordar a los Tukebi, que son los goblins coreanos, criaturas legendarias en la mitología coreana que son traviesos con poderes extraordinarios. El grupo fue formado en el 2011. Confesaron que no fue para nada fácil su carrera porque es difícil vivir del baile, pero gracias al boom del año pasado los contrataron para varias campañas publicitarias importantes, para Greenpeace, para un shopping comercial nuevo y hasta para Gucci, que hace poco inauguraron la casa Gucci en Seúl, que se llama Gucci Kaok. Kaok en coreano se llama vivienda. También trabajaron para otras marcas, pero lo inesperado fue la colaboración con Coldplay. Tanto en el caso de la campaña de turismo y en el de Coldplay, les habían llamado la atención un video en donde anteriormente Inalchi y Ambiguous Sense Company habían colaborado. El productor de Coldplay, Brian Eno, lo vio de casualidad, le pareció divertido y se le ocurrió la idea de trabajar juntos. Así que se contactaron con Ambiguous Sense Company, le habían mandado también un DM por Instagram que lo vieron mucho más tarde. Cuando recibieron la propuesta no lo podían creer. En enero de este año hicieron una videollamada. Los de Ambiguous estaban incluso preocupados porque no querían que los tomen como bailarines de apoyo, pero Coldplay los tranquilizó diciendo que deseaban que parezca que ellos estaban en el video de Ambiguous, no que Ambiguous en el video de ellos. Y así quedó el videoclip de Higher Power, que parecen que están en otro planeta. Con eso quisieron expresar que a veces nosotros nos sentimos alejados de este mundo, y como estaban en un planeta ficticio que se llama Caótica, estaban acompañados de aliens, que serían los de Ambiguous bailando. Incluso dedicaron otro video especial solo de baile, en donde aparece Ambiguous bailando y paseando por la ciudad de Seúl. Muchos coreanos están agradecidos por este gesto, porque indirectamente están mostrando y publicitando el país. Bueno, esto significa que Coldplay solo vino entonces para colaborar con Ambiguous Sense Company. Por lo que estuve investigando, los de Coldplay no necesitaron venir a Corea, porque los de Ambiguous fueron hasta LA para encontrarse con ellos y filmar el videoclip. Incluso cuando les ofrecieron asistir a la apertura de los Brit Awards, Ambiguous los rechazó porque ya habían vuelto a Corea y no querían ir a Londres y volver a hacer la cuarentena a la vuelta por segunda vez. Así que resolvieron el tema apareciendo como hologramas. Lo que sí parece extraño es que si Chris Martin llegó a Corea el 16 de abril, ¿cómo puede ser que después de una semana los paparazzis lo hayan visto en Malibu, California, paseando con su novia Dakota Johnson? Se supone que debería haber estado haciendo cuarentena en Corea. Ahí no se entiende cómo puede ser. ¿Será que los paparazzis publicaron una foto antigua? O si es real, puede ser que en realidad Chris Martin haya venido solamente de paso en un vuelo de transición a Corea. La verdad que no sé si Chris Martin nos está troleando con todo esto. No puede jugar así con nuestros sentimientos. Por cómo actúan cuando le preguntan sobre una colaboración con BTS, la verdad lo hace muy sospechoso. Hay un rumor de que BTS va a cantar en una de las canciones de este nuevo álbum de Coldplay. Supuestamente se filtró la letra y la melodía, pero como es de procedencia dudosa, mejor esperemos que realmente lo confirmen. Una colaboración entre ellos sería genial, porque ambos difunden valores y mensajes positivos. Coldplay promueve amor, paz y esperanza, y BTS con su icónica frase Love Yourself transmite el mensaje del amor a uno mismo. Ojalá los rumores sean ciertos, y si no, tráiganme la peluca, que no sería la primera vez que quede como una payasa. Dejen sus comentarios si creen que va a haber colaboración. Espero que les haya gustado el contenido del día de hoy. Si te gustó, no te olvides de dejar tu like y suscribirte en el canal. 좋아요와 구독을 누르세요. 짜기어미스.